Prometí ese auto a mi hijo si se graduaba. Años después, se lo regalé a mi hijastro. Y ahí fue cuando lo perdí todo. Cuando murió mi esposa, mi hijo tenía 3 años. La mitad de su vida era silencio. La otra mitad, llanto. Yo era mecánico, no padre. No sabía cómo consolarlo sin que se me desarmara el alma. Pero hice lo que pude. Me levantaba a las 6, lo dejaba en la guardería, trabajaba 12 horas, volvía, cocinaba lo justo, y le contaba historias inventadas hasta que se dormía. A veces llorábamos los dos, sin que el otro lo notara. No era perfecto. Pero lo intentaba, él también. Los fines de semana, íbamos al taller. Mientras yo reparaba autos de otros, él jugaba con tornillos y herramientas oxidadas. Tenía sus propias llaves, de juguete, y decía que cuando fuera grande, sería como yo. A los 6, me ayudó a lavar un viejo Dodge Dart GT 1968 que había comprado con mis ahorros. Estaba destrozado, pero él lo miraba como si fuera una nave espacial. ¿Es tu favorito, papá? Sí, me lo das cuando sea grande. Me reí. Si te gradúas de la universidad, será tuyo. Te lo prometo, no me olvidé de esa promesa. Pero sí me olvidé de por qué la hice. Cuando él tenía 14, conocí a Clara. Tenía un hijo de 8 años, Emiliano. Al principio solo hablábamos. Luego empezamos a vernos más seguido. Un día trajo a su hijo al taller. Quería que aprendiera algo útil. Yo veía a Emiliano y pensaba, este niño no tiene padre. Yo sé lo que es crecer con un hueco en el pecho. Sentí que podía ayudarlo. Que era mi oportunidad de construir una familia. No una perfecta. Solo, una posible. Nos casamos ese mismo año. Las cosas empezaron bien. Clara era amable, Emiliano me decía papá a las pocas semanas. Yo me sentía útil, necesario. Vivía con la ilusión de que estaba haciendo lo correcto, de que podía ser el pegamento que uniera a todos. Pero mi hijo no lo veía así. Clara no me trata bien, me dijo una noche. Están en proceso de adaptarse, le respondí. Siempre defiende a Emiliano. Es más pequeño. Necesita apoyo. ¿Y yo? Me quedé en silencio. Esos silencios crecieron. Se hicieron rutina. Yo seguía defendiendo a Emiliano, justificando a Clara. Falté a partidos, exposiciones, eventos escolares. Estaba ocupado. Trabajaba mucho. A veces con el pretexto de darles lo mejor, cuando en realidad solo quería evitar conflictos. Empecé a notar que mi hijo ya no entraba al garaje. Ya no preguntaba por el Dodge. Ya no hablaba de ser mecánico. Se encerraba en su cuarto, con audífonos, con libros, con todo menos conmigo. Y aún así, no lo vi venir. Un sábado, Emiliano cumplía 17. Clara me pidió algo especial. ¿Y si le das el auto? Ya no lo usas. Ya casi está listo. Se lo merece, pensé que era lógico. El auto llevaba años sin moverse. Mi hijo ya tenía 22, estaba en la universidad, con beca. Ya trabajaba conmigo en el taller. Ya era adulto. Y Emiliano, bueno, era el más pequeño. El que necesitaba algo que lo motivara. El que me llamaba papá con facilidad. El que no me reclamaba nada. Así que fui, abrí el garaje, y le entregué las llaves del Dodge. Le dije, feliz cumpleaños, cuídalo. Esa noche, mi hijo no bajó a cenar. Al día siguiente, entró al garaje. Se quedó parado mirando el auto. Lo tocó con la yema de los dedos. Luego me miró, sin expresión. ¿Se lo diste? Sí, le dije. Pensé que ya no te importaba. Asintió. No discutió. No levantó la voz. Solo dijo, entendido, y se fue. No me gritó. No lloró. No me culpó, y esa fue la peor respuesta que podía haber recibido. Ya no estaba enojado, estaba decepcionado. Ya no me veía como su padre. Y yo no me di cuenta que mientras intentaba tener una familia, ya estaba perdiendo la que tenía. Pero lo entendí demasiado tarde. Después de ese día en el garaje, mi hijo se volvió una sombra en la casa. No discutía. No reclamaba. No lloraba. Solo existía. Caminaba en silencio, comía en silencio, trabajaba en el taller sin decir una palabra más de la necesaria. No hubo reproches, y eso era lo que más dolía. Emiliano, en cambio, hablaba sin parar. Me contaba qué piezas quería cambiarle al auto, que lo llamaría la bestia, que lo llevaría a exhibiciones. Yo fingía escuchar con entusiasmo, aunque por dentro algo me dolía. Sabía que ese auto no era suyo. Sabía a quién se lo debía, pero me convencía de que estaba bien así. Que Emiliano lo necesitaba más. Que mi hijo ya era un hombre y lo entendería. Ya no eres un niño, le dije una vez, cuando noté cómo evitaba pasar cerca del garaje. Solo me miró. No respondió. Esa indiferencia me desarmaba. Una tarde, llegó a casa con un auto nuevo. Rojo.
Impecable. Un Mazda RX-8 con acabados de lujo. El tipo de coche que sabías que no era un capricho, sino una declaración. Un grito silencioso. Lo estacionó con cuidado. Bajó sin mirar a nadie. Yo salí al porche, todavía confundido. ¿Dónde conseguiste ese coche? Con lo que he ahorrado trabajando contigo durante más de 10 años. Tengo una beca completa, no tengo grandes gastos. Mi plan era guardarlo hasta que tú cumplieras tu promesa. Pero ya no tiene sentido seguir esperando. No lo dijo con rabia, lo dijo con una calma que dolía. Yo no supe qué contestar. Solo asentí, tragándome las disculpas que ya no servirían para nada. Él no buscaba explicaciones, solo estaba marcando distancia. Esa fue la segunda vez que supe que lo había perdido. La primera fue cuando le entregué el auto a otro. Esa noche, Clara comentó algo como, «Qué dramático, ¿no? Si tiene un auto mejor, ¿por qué sigue con esa actitud?» No respondí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque ya estaba cansado de justificarme, incluso frente a mí mismo. Mi hijo se encerró en su cuarto. No bajó ni al día siguiente. Emiliano le preguntó si podría usar su auto de vez en cuando, y mi hijo, sin siquiera levantar la vista del teléfono, respondió, «Claro. Total, a ti siempre te toca lo que era mío». Clara fingió no oírlo. Yo no supe qué decir, y otra vez, dejé pasar el momento, como todos los demás, hasta que una noche, muy tarde, escuchamos un estruendo. Primero un chirrido, luego un impacto seco, después la alarma de un auto. Salí corriendo. Clara detrás de mí. El coche rojo, el Mazda, estaba destrozado contra un poste de luz. El capó hecho trizas, el humo saliendo como si llorara. Me lancé a la calle descalzo, temblando. El conductor no era mi hijo, era Emiliano, mi hijastro. Había tomado el auto sin permiso. Y ahí, entre el olor a aceite quemado y el eco de las sirenas acercándose, supe que la última línea que nos unía acababa de romperse. Y no solo el vínculo con mi hijo, también se rompió el silencio, la fachada, el equilibrio frágil que había construido con mentiras piadosas y excusas cobardes. Las luces rojas iluminaron la calle como una escena de crimen. Emiliano fue sacado del auto inconsciente, con una herida en la cabeza y la pierna rota en un ángulo que me hizo mirar hacia otro lado. La ambulancia llegó en minutos. Clara estaba histérica. Yo, paralizado. Mi hijo apareció poco después. Salió corriendo al ver el coche destrozado. Tenía la factura del auto en la mano. Lo supe por el borde sobresaliendo del bolsillo de su chaqueta. Cuando vio a los paramédicos levantar a Emiliano en una camilla, gritó, «¿Por qué? ¿Por qué mierda hiciste esto, Emiliano? Ese auto es mío. No te lo presté». Todos lo miraron. Nadie respondió. «Dilo. Dilo, imbécil. Di que lo robaste». Clara se interpuso de inmediato. «Basta ya. ¿No ves que está herido? ¿Tan poco corazón tienes? Sal de aquí, poco corazón». Mi hijo respondió con los ojos desbordados. ¿Sabes lo que cuesta ganarse algo por más de 10 años y que te lo quiten por capricho? ¿Sabes lo que es trabajar con tu padre toda tu adolescencia para que al final te diga que ya no mereces lo que te prometió? Nadie contestó, solo el pitido de la máquina del oxígeno llenaba el aire. Lo tomé del brazo, lo alejé del alboroto. «Hijo, por favor, cálmate». «¿Cálmame? Papá, me está jodiendo la vida. Dijo que yo se lo presté. No me lo prestaste». Gritó hacia los paramédicos, hacia el cielo, hacia nadie. «Ya veremos cómo se resuelve». «No». Me interrumpió, con la factura en alto. «Si tú no arreglas esto, lo haré yo. Tienes 2 días». Y se fue. Clara me miró con furia. ¿2 días para qué? Para hablar con él y con la policía. Que diga la verdad. Ella se rió con desprecio. ¿Y que mi hijo acabe en un reformatorio? Estás loco, no es justo. Ese auto no era suyo. Pero está herido, y mi hijo está siendo acusado de algo que no hizo. Tu hijo es un adulto. Debería madurar. Esto no es el fin del mundo. Para él, sí lo es, dije en voz baja. Clara me miró como si ya no entendiera quién era yo. Esa noche, no pude dormir. Me senté en la sala con el teléfono en la mano, viendo la pantalla. Pensando en cómo llamar, cómo suplicar, cómo arreglar algo que ya no tenía arreglo. A la mañana siguiente, me acerqué a mi hijo. «Hijo, solo te pido un poco más de tiempo. Yo hablaré con Emiliano. Resolveré esto. Pero no denuncies aún, por favor». Él me miró como si hubiera esperado esa frase desde hacía años. No para ceder, sino para confirmar lo que ya sabía. ¿Por qué? ¿Para qué otra vez me pidas que entienda? ¿Que ceda? ¿Que sacrifique lo mío por tu nueva familia? No es eso, claro que lo es. ¿Sabes qué, papá? Estoy harto de ser el adulto en esta familia. Tú fuiste mi héroe, pero también fuiste quien me enseñó que prometer no cuesta nada, y romperlo, menos.
Clara salió del cuarto de Emiliano, con la cara desencajada. ¿Otra vez con lo mismo? No somos tus enemigos. Ayudar es lo que hace la familia. Mi hijo le apuntó con la factura como si fuera un cuchillo. Ustedes no son mi familia. Y si siguen cubriendo a Emiliano, yo me voy. Largo. Gritó Clara. Y ojalá no vuelvas nunca. Y así fue. Se fue, y lo peor es que no lo detuve. Me quedé mirando cómo su sombra se desvanecía por el pasillo, sin saber que esa sería la última vez que cruzaría esa puerta siendo parte de esta casa, o lo que solía ser una, porque desde ese día, lo que quedaba entre esas paredes eran solo ruinas disfrazadas de familia. Clara no me hablaba. Emiliano seguía hospitalizado, sedado por el dolor, y yo caminaba por los pasillos como si ya no viviera ahí, como si todo me fuera ajeno, hasta que llegó la citación. Mi hijo había presentado el reporte formal de robo, y el seguro ya lo estaba tramitando. Eso significaba una sola cosa: toda la responsabilidad legal por el accidente iba a caer sobre Emiliano. Penal y civilmente, porque había tomado un auto ajeno. Porque era menor, y porque, para la ley, mi hijo ya no era su hermano, solo era la víctima. Cuando Clara se enteró, entró en cólera. Rompió un vaso contra la pared. Me gritó que cómo permitía que mi hijo hiciera eso. Que estaba arruinando la vida de un niño bueno, solo por un capricho. Tú tienes la culpa. Me gritó, temblando. Él no habría hecho nada si tú no lo hubieras traicionado primero. Si tú no lo hubieras soltado como si fuera basura. Clara, basta. No. No me digas que me calme. Haz algo. ¿Qué quieres que haga? Mi hijo tiene razón. Ah, claro. Ahora él tiene razón. ¿Y qué pasa con Emiliano? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué hacemos si no tenemos para pagar los daños? ¿Quién va a sacarlo de ahí? Tú ni siquiera lo adoptaste. Tú no eres nadie legalmente. Esa última frase me golpeó como un ladrillo, porque era verdad. No lo adopté, nunca lo hice, siempre tuve miedo. Siempre pensé que el más adelante. Y ahora ese más adelante ya no existía. Entonces véndela, dijo, con los ojos llenos de rabia. Vende la casa. Usa ese dinero para pagarle un abogado. Para salvar a tu familia. Haz algo, por Dios. No, ¿cómo que no? No voy a venderla. ¿Por qué no? Porque es lo único que me queda de mi verdadero hijo. Clara retrocedió como si la hubiera abofeteado. ¿Qué dijiste? Es la verdad. Esta casa la construí con él. Cada pared, cada mueble, cada espacio tiene algo de nosotros dos. El taller es suyo. El garaje, también. Y tú me hiciste elegir. Y yo elegí mal. Se quedó en silencio unos segundos. Luego me escupió con los ojos. Eres un cobarde. Un hombre patético que no pudo ser padre de uno, ni de otro. Te aferras a cuatro paredes porque es lo único que puedes controlar. Pero ya ni siquiera tienes eso. Y se fue. Esa misma noche recibí un mensaje de mi hijo. No espero que me entiendas. Solo quiero que no me busques. No tengo familia. Tú ya no eres mi padre. No lloré, no grité, solo apagué el celular y me senté en el garaje, frente al espacio donde el Dodge solía estar. Emiliano lo había dejado lleno de grasa, con herramientas mal puestas, como si todavía lo fuera a usar. Y pensé en todo lo que hice por tratar de arreglar mi vida, por tener una familia, por ser un buen hombre, por no fallarle a nadie, excepto a quien más me necesitaba. Al día siguiente, Clara regresó con una amenaza. Voy a demandarte. Si no vendes esta casa, te arrastro conmigo. No respondí, porque ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Y en el fondo, sabía que eso no era lo peor. Lo peor era que, aunque ganara, aunque salvara el lugar, ya lo había perdido todo. Y lo supe en el momento en que me senté solo en el comedor, con la mesa puesta para 5 y el silencio comiéndose los bordes. No quedaba nadie. Clara se había ido por última vez, llevándose lo poco que le quedaba de dignidad y rencor. Emiliano seguía en el reformatorio, y ni siquiera me permitían visitarlo porque no era su tutor legal. Y mi hijo, bueno, él había desaparecido de mi vida de la única forma que realmente duele, no con gritos, sino con indiferencia absoluta. Las cartas judiciales seguían llegando. El abogado de Clara buscaba forzar la venta de la casa. Alegaban contribuciones afectivas y domésticas. Un tecnicismo que, en otro contexto, me habría parecido hasta irónico. ¿Afecto? En esta casa, lo único que quedaba era polvo sobre recuerdos. Una tarde entré al garaje. Las herramientas seguían como siempre. Pero ya no hablaban. No recordaban. No me traían su voz diciendo, ¿me enseñas eso, papá? Ahora solo eran piezas oxidadas. Y me di cuenta de algo. Nunca se trató del auto, ni del taller, ni de Clara, ni de Emiliano. Se trató de él. De mi hijo, y de cómo dejé que se apagara sin luchar por él. Pude haberlo defendido. Pude haberlo escuchado. Pude haberle creído.
Pero me escondí detrás del papel de buen padrastro, de hombre justo, de mediador. Y mientras me esforzaba en serlo todo para todos, fui nada para él. Cada vez que le dije entiende, no seas egoísta, Emiliano lo necesita más, lo que realmente decía era, no me importas tanto como él. Y eso, ahora lo sé, fue imperdonable. Quise llamarlo. 1 vez. 2. 10. Borré los mensajes antes de enviarlos. No porque no supiera qué decir, sino porque ya no tenía derecho a decir nada. Una noche, me senté frente al Dodge. Lo había recuperado del taller donde lo remolcaron tras el accidente. Estaba deshecho. Como yo, lo miré por horas. Como si, al tocarlo, pudiera volver a esos días en que él se sentaba en el asiento del copiloto con las piernas colgando y me decía, que cuando se graduara, ese coche sería suyo. Y yo, con toda mi fe, se lo prometía. Qué fácil es hacer promesas cuando uno cree que siempre tendrá tiempo para cumplirlas. Esa noche soñé que él volvía. Que entraba al taller, tomaba una llave inglesa, se agachaba al lado del auto y decía, bueno, ¿por dónde empezamos? Me desperté con lágrimas en los ojos, no por el sueño, sino porque, al abrir los ojos, recordé que ya no hay por dónde empezar. Clara no volvió. Ni Emiliano. La demanda sigue su curso. Pero ya no me importa, pueden quedarse con la casa. El único hogar que conocí se fue con él. Y yo me quedé aquí, en la cáscara de lo que alguna vez fue una familia. Con mi culpa, con mi soledad, con este garaje como único testigo de lo que fui y de lo que nunca supe ser. Ser tu padre fue lo mejor que me pasó. Y también lo que más arruiné. No sé si esta carta algún día llegará a tus manos. Tal vez la escribo solo para sentir que todavía tengo algo que decirte. Tal vez es mi forma de pedir perdón sabiendo que ya no tengo derecho a hacerlo. Pero aquí estoy. Frente a la mesa del comedor vacío. Con una hoja. Un bolígrafo. Y lo único que me queda, culpa. Hijo, no hay manera de rodear lo que hice. Te fallé. Y no por el auto, ni por Emiliano. Te fallé porque cuando más me necesitabas, te puse en espera. Porque cada vez que dijiste que algo andaba mal, yo respondí que era tu culpa. Que te adaptaras. Que fueras fuerte. Que entendieras. Te pedí que actuaras como adulto cuando eras solo un niño, porque yo no quería serlo. Y luego, cuando te convertiste en adulto, te traté como si fueras prescindible. Ese Dodge era más que una promesa. Era un símbolo de que, sin importar lo que pasara, tú y yo teníamos algo nuestro. Algo que nadie podía tocar. Algo que no dependía de nuevos matrimonios, hermanastros o crisis. Y yo, lo regalé. Como si fuera cualquier cosa. No entendí lo que rompí hasta que vi tu auto chocado contra ese poste. Hasta que gritaste con la factura en la mano. Hasta que dijiste ya no eres mi padre. Desde entonces, no ha pasado un solo día sin que escuche esas palabras. Clara me odia. Emiliano está pagando las consecuencias. La casa está vacía. Y aún así, nada de eso me duele tanto como no tenerte. Lo intenté todo, pero todo mal. Y ahora ya no sé si me queda algo que valga la pena reconstruir. Te escribo sin esperar respuesta. Solo quiero que sepas que sí, me importaste. Mucho más de lo que demostré. Mucho más de lo que supe. Fuiste mi vida entera, y yo te di las sobras. Y aunque ya no me llames papá, aunque no vuelva a escucharte, aunque tú me hayas borrado de tu historia, yo nunca dejaré de considerarte mi hijo. No por obligación, por amor, por todo lo que fui cuando estaba contigo. Y por todo lo que dejé de ser cuando te perdí. Te extraño todos los días. Te amo aunque no quieras. Y te escribo, sabiendo que no merezco ni eso. Donde sea que estés, espero que seas feliz. Más que yo, mucho más que yo. Siempre tuyo, aunque tú ya no seas mío, papá. Obligué a mi esposo y a mi hijo a ser veganos. Perdí la custodia, ¿de verdad merezco esto? Mi hijo colapsó en la cocina. Se desplomó.